Yo creo que venir a una pista como esta y con las bajas que teníamos y demás se antojaba muy difícil, pero creo que hemos hecho una primera parte muy completa. Lástima del segundo gol, que le ha metido un poco o sea, le ha marcado la diferencia, a irnos con 2-0, a irnos con 1-0. Yo creo que hubiera sido clave, pero bueno, creo que hemos competido bien, que estamos preparándonos para la final del sábado que tenemos contra Zaragoza y bueno, es lo único que ahora mismo nos tiene que entrar en la cabeza. Claro, ahí te iba a preguntar, el siguiente partido contra Zaragoza, digamos que ahí hay que darlo todo, ¿cómo lo tienes pensado preparar? Bueno, el partido el sábado que viene o el domingo que viene el Barça jugará su Copa de Europa y jugará, esperemos que juegue su final y nosotros jugamos nuestra final. Yo creo que contra Zaragoza, sin tener que pensar en el partido siguiente porque encima no lo jugamos y tal, pues hay que dar todo lo que tenemos, hay que intentar competirlo hasta el final y bueno, y sacar los 3 puntos que nos hagan intentar sumando los 6, pues que no depender de muchos más resultados y que el último partido contra el Pozo dicte sentencia en cuanto a cuál va a ser la clasificación, pero que bien sea promoción o bien sea salvación, pero que tengamos la posibilidad de jugárnosla contra el Pozo. Y hoy la conclusión fue el partido de tus chavales, ¿verdad? Sí, la verdad que bueno, nosotros yo creo que no hemos dejado de competir bien en ninguna parte, sobre todo en la segunda vuelta, no hemos dejado de competir bien en ningún momento. El otro día se nos fue el partido por una acción del portero jugador después de haber remontado y creo que el equipo está dando la cara, el equipo está siendo muy competitivo bueno, desde el mes de febrero que vinimos de Rusia, estamos siendo muy competitivos. Y lo único que nos queda es bueno, seguir siendo así, aprovechar que nos quedan de las 3 jornadas, una la tenemos ganada y nos quedan 2 partidos en casa, tenemos que sacar el punto. Por el liderato. Sí, bueno, la verdad que ha sido un partido distinto a otras veces, ¿no? Porque bueno, el derbi hoy ellos llegaban un poco tocados, el portero que lleva jugando todo el año estaba expulsado, Jason, que es un jugador importante, también estaba expulsado, pero bueno, creo que han hecho lo que han podido, creo que hoy el partido, bueno, no ha sido un derbi de estos de antaño, pero bueno, ellos creo que piensan más en otros objetivos, que son otras jornadas. Hoy el partido aquí contra el Barça, pues ellos sabían que más o menos fácil no lo tenían para ganar, entonces bueno, creo que es importante para ellos que el partido que han jugado y ahora tienen que ganar la semana que viene para estar ahí arriba. Vosotros habéis continuado haciendo un juego muy serio y habéis ganado 5-0 y ya seguir el siguiente partido.
Sí, nosotros, bueno, también era complicado el partido de hoy. Sabemos que la semana que viene nos jugamos ganar la primera Copa de Europa y bueno, ha sido un partido raro, como digo, ¿no? Pero bien, bien en todos los aspectos. No han habido lesionados, no han habido expulsiones por ninguna de las dos partes y desear lo mejor tanto a ellos como a nosotros, ¿no?